El día de hoy tenemos nuestra tercera actividad para el quinto grado de primaria. Ya saben, el tema de toda esta semana 25 es cuidamos nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. ¡Excelente! ¿Recuerdas tú las clases de la semana pasada que habíamos hablado acerca de la información? ¿Qué características tenía una información veraz? ¿Cómo debía ser y de qué fuentes tenían que venir estas informaciones veraces? Muy bien. ¿Cuál era el problema que había en el internet? Sí, que mucha información, algunas informaciones también eran veraces, pero otras también podían ser falsas. Muy bien, el día de hoy entonces, como ya te hemos dado una pequeña introducción, vamos a ir aquí arriba. Míralo aquí. Exacto, el tema es ¿cuándo una fuente de información es confiable? Para ello, nuestra meta es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del internet es confiable. Como te había dicho hace un momento, en internet existen muchas informaciones, pero de ahí yo debo reconocer que son verdaderas y que son falsas. Para ello, vamos a observar aquí nuestros acuerdos. Son prestar mucha atención, estar ahí observando y escuchando para poder retener todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Para esto, mira, te presento a Laura y a Matías. Sí, ellos son dos niños y quieren contarnos una pequeña historia que vamos a presentarte hoy. Para ello, quiero que leamos el siguiente texto. Mira aquí. Exacto. Ayúdame a leerlo. Ahí está. Vamos a seguir los pasos para poder entender este texto. Y dice así: Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron acerca del COVID-19. Por un lado, su tía le dijo que en una red social indicaban que varios países ya estaban elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar de la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. Por otro lado, mira, acércate aquí. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias fases. Primera fase, fase preclínica. ¿Qué significa esta fase? Experimentación con animales. Fase 1, experimentación en un pequeño número de personas. Fase 2, experimentación con un mayor número de personas. Fase 3, experimentación en miles de personas. Y la fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo probar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales, sin investigar la veracidad de dicha información. Luego de haber leído, vamos a hacer algunas preguntas de comprensión. A ver, ¿de quién hablaba la historia? Exacto, de Laura y Matías. ¿Qué es lo que habían escuchado ellos? ¿De quiénes había escuchado información? Muy bien, exacto, de su tía, de otros vecinos. Excelente. ¿Qué información es lo que estaba ahí rodeando a Laura y a Matías? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la vacuna, ¿verdad? Que es la solución para el COVID-19. ¿Qué había escuchado? Que ya había una vacuna. Por otro lado, que aún no estaba lista la vacuna. Por otro lado, que la vacuna estaría lista en el año 2021. ¿Qué información es verdadera y qué información es falsa?
¿Cómo podríamos ayudar a Laura y a Matías a descubrir o a discernir esta información? A descubrir qué información es verdadera y qué información no es válida. Te escucho. Muy bien. Luego de escuchar tus respuestas, son bienvenidas aquí en Didáctica. Vamos a reconocer entonces este día, como dice nuestro propósito, vamos a deliberar si una fuente de información de internet es confiable. Muy bien, entonces como mencionamos, vamos a verificar o corroborar si una información es verdadera o es falsa. La pregunta es, ¿cuáles serán los motivos por el cual debemos corroborar si una información es verdadera o es falsa? Aquí te muestro dos razones. Míralo, acércate aquí. Corroborar que una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. Primero, mejora la toma de decisiones. Exacto, porque voy a conocer la información acerca de cuál es la vacuna, cuándo se dará para el COVID-19, cuándo se darán las soluciones. Entonces, esto va a surgir, también va a llevarnos a tomar una decisión. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones. Esa es la primera razón. Vamos a la segunda. Es una responsabilidad ciudadana. Escucha bien. Muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. Lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros. Debemos tener entonces cuidado qué información brindamos a los demás, de qué fuentes extraemos información, ya que estas informaciones van a llegar a las personas quienes nos conocen y muchas veces puede afectar para bien o para mal. Muy bien, luego de leer estas dos razones te pregunto yo, ¿qué es deliberar? Vamos a pensar. Segunda pregunta, ¿qué es asunto público? Son dos preguntas importantes que tenemos que ver. ¿Qué significa asunto público? ¿Y qué significa deliberar sobre un texto? Deliberar sobre una información. Deliberar sobre una fuente. Muy bien, aquí te traigo un cuadro para poder saber si queremos conocer qué es un asunto público. También tendríamos que hablar acerca de qué es un asunto privado. Asunto público. Afectar el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en la solución. Asunto privado. Pertenece al ámbito privado, por ejemplo, una familia. Se debe resolver en privado entre las personas a quienes les compete. Pregunta, ¿esto del coronavirus, esto de la enfermedad, de la búsqueda de una vacuna, es un asunto público o es un asunto privado? ¿A qué se le llama asunto público? Exacto, es un tema donde toda la sociedad, donde todos los pobladores de un contexto están involucrados. En este caso, el coronavirus es un asunto público que nos compete a todos los ciudadanos y que también nos afecta. Entonces, ahora que conocemos acerca de qué es un asunto público y de que el coronavirus tiene que ver con nuestra sociedad, involucra a todos los pobladores, muy bien, vamos a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, la necesidad de saber si una fuente de información es confiable, ¿es un asunto público? Sí, muy bien. Es que esta información no solamente queda para nuestra familia, sino que esta información también se difunde, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces podríamos decir también que una fuente de información es confiable, es un asunto público. ¿Este asunto debe interesar a las ciudadanas y a los ciudadanos? ¡Claro que sí! ¿Por qué les debe interesar? Porque es un tema relevante, es un tema que están afrontando todos los países a nivel mundial. ¿Quiénes deben participar en la solución? Nosotros, tú y yo, debemos unirnos y participar en esta solución, en la búsqueda de informaciones confiables. ¡Excelente! Muy
bien, luego de saber qué información debe ser confiable y que la información también es parte de un asunto público, vamos a observar aquí un cuestionario. Este cuestionario lo encuentras en recursos. En este cuestionario te van a dar indicadores de cómo, qué características debe tener esta información confiable. Como puedes verlo aquí, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Con estos criterios vas a poder identificar si la fuente de información que te está rodeando o lo que te están diciendo o lo que has hallado en Internet es confiable o no. Por ejemplo, autoría. Es necesario que tenga un autor, un sustento. Muy bien. ¿Se encuentra nombrado el autor o autora del contenido? ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de la autora o el autor? ¿La autora o autor es experto en el tema? Quizás, por ejemplo, en el tema del coronavirus, muchas veces hemos encontrado mucha información en el Internet, pero hay una página muy confiable en medio del Internet, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que nos brinda acerca de qué es el coronavirus, qué organismos son dañados y cómo podemos resguardarnos de esta enfermedad. Muy bien. También puedes ver el propósito, por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido. Puedes observar aquí también la objetividad, la precisión, veracidad, la actualización y la navegación. ¿Es fácil navegar en el sitio web? ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación? Muchas veces hemos buscado en Internet y no sé si te has dado cuenta que estás leyendo una información y ¡pum!, aparece una imagen de distracción o aparece un enlace de un video. Entonces debes ver ahí también, juzgar qué fuente de información o si esta fuente de información es confiable o no. Muy bien, entonces ahora luego de observar estos indicadores, nos ponemos a pensar, ¿toda la información que tienes hasta ahora es confiable? ¿Toda la información que tus vecinos, amigos te han estado mencionando acerca del COVID, de las vacunas, es confiable? ¿O hay algunas cosas que cambiar? ¿Cómo debemos entonces juzgar a partir de ahora una fuente de información? ¿Qué criterios seguir para poder observar si una información es veraz? Muy bien, entonces, ¿cuándo podemos decir que una fuente de información es confiable? Este cuestionario nos ayuda a verificar si la fuente de información que hemos leído es confiable. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos identificar qué información es confiable y qué no? Muy bien, luego de haberte guiado en algunos pasos, ya sabes, toma aquí tu cuestionario en cuenta para poder medir la confiabilidad de esta fuente de información que surge de Internet. Te damos muchas gracias por tu atención, ya sabes, si te gusta este video, dale like, comenta, comparte. Esto es Didáctica.